Bienvenidos a una nueva sesión de entrevistas de My Public Inbox. Hoy contamos con Eloy López, que nos va a contar cosas sobre proyectos personales y cómo emplear tiempo para poder llevarlos a cabo. Esos proyectos que son tan personales, pero a la vez tan profesionales y que nos hacen que tengamos motivación por hacer cosas nuevas. Bueno, darte la bienvenida, Eloy, en primer lugar. Muchas gracias. Es un honor para mí estar en este programa. Bueno, para nosotros también es un placer que estés aquí con nosotros y que nos regales un poquito de tu tiempo. Ya sabes que en My Public Info pues valoramos mucho el tiempo de las personas. Bueno, te cuento un poco rápidamente en qué consiste eh, esta entrevista, por si no has visto alguna de las anteriores que hemos hecho. Tenemos tres grandes bloques. Tenemos un bloque de lo que llamamos el bloque de los comienzos, porque al final aquí te vamos a preguntar un poco pues, por quién eres y que nos cuentes algunas cosas de tus inicios. Hay mucha gente que al final nos ve y que quiere introducirse en el mundo de la tecnología, en el mundo de la informática, en el mundo de la ciberseguridad, en el mundo de la inteligencia artificial y al final pues ver cómo otras personas se han introducido o cómo se empezaron en este mundo pues es algo que es interesante para ellos, ¿no? Así que todo esto es bienvenido. Luego pasaremos a un segundo bloque donde hablaremos de la parte profesional. Te preguntaremos lo que nos quieras contar, ¿no? De tu parte profesional. Y luego un tercer bloque que es la parte más personal. No prometemos no hacerte salseo, pero sí que tenemos alguna pregunta un poco más personal, un poco más del Eloy, quizá menos expuesto en redes. Bueno, pues vamos a comenzar. Empezamos con la parte de los comienzos. Lo primero es preguntarte quién es Eloy. Bueno, pues yo creo que soy una persona normal y corriente, no destaco por nada en general, ¿no? O sea, soy una persona corriente que, bueno, que lo que sí tengo es una gran afición por la informática y todo lo relacionado, sobre todo temas de ciencia y tecnología. Uh-huh. ¿Y cómo empezaste en este mundo de la informática? ¿Cómo fueron los primeros pasitos? Bueno, mi primer contacto con la informática fue en casa de mi tío. Era yo pequeñito, no sé si tendría 7, 8 años, y mi tío pues ya tenía 3 ordenadores en su casa y bueno, pues poco a poco nos iba enseñando qué era lo que podían hacer, etcétera, etcétera. Te hablo de una época en la que Internet todavía no existía y bueno, los ordenadores eran algo muy anecdótico. A Sí, partir de ahí, ¿recuerdas el primer ordenador que tocaste? sí, el primer ordenador que tuve fue un Astra PC 1512 y bueno, y ahí mi hermano que estaba apuntado a informática hacía sus aplicaciones en Visual Basic y yo pues siempre estaba a su lado viendo cómo programaba y cómo lo utilizaba. Uh-huh. Sí, yo creo que muchos, ¿no? Empezamos con el tema de los Astras, diferentes versiones, pero en los Astras, bueno, pues al final han marcado una época en la historia de la informática para muchos usuarios y sobre todo aquí también en España, que también tuvo mucha presencia, ¿no? Ese fue Yo el recuerdo primer todavía ordenador. el CPC 6128, lo tengo todavía por aquí, o sea, fíjate. Y Eloy, ¿cuándo te das cuenta de que esto que empiezas a ver en casa de tu tío, que empiezas a tener en casa, porque al final tienes un primer ordenador que es el Astra, que no todo el mundo ha tenido esa oportunidad, ¿no? De tener esos ordenadores No. de aquella época en casa? ¿Cuándo te das cuenta de que este mundo es lo que a ti te llena, lo que a ti te mueve, a lo que te quieres dedicar? Que deje de ser un hobby para Pues profesionalmente. no fue una cosa directa. Digamos que yo poco a poco fui creciendo con los ordenadores. De ahí pasamos al primer Windows y de ahí pasé a la primera conexión a Infobía. En Infobía contraté un proveedor de Internet y digamos que a partir de aquel momento, pues si ya tenía afición por los ordenadores, todavía fue mayor la afición. Y bueno, pues le Ujú. dedicaba mucho tiempo, pasaba muchas horas conectado, ocupando la línea de teléfono de mi casa. Sí. Y pues ya te digo, cualquiera que haya Eh, vivido la llegada de Internet, yo creo que se hace balance,
verá que ha sido un antes y un después, no solo para mí, sino para la sociedad en general. Hasta el Sí, punto en el que hemos llegado ahora mismo, que tenemos internet en el bolsillo todo el mundo. sí, estamos hiperconectados, actualmente hiperconectados. Pero no solo internet en el bolsillo, o sea, nuestros objetos ya tienen internet, ¿no? El coche está conectado, la nevera Efectivamente. puede estar conectada, la tele está conectado, el altavoz está conectado, todo está hiperconectado. Te quería preguntar también, ya que me hablas un poco también de aquella época, en aquella época el Eloy joven, o más joven, el Eloy niño, que está en aquella época, ¿qué otras cosas relacionadas con tecnología, ¿no? A ver, es difícil, es una pregunta difícil porque tenemos que hacer un remember de nosotros mismos, pero ¿qué cosas relacionadas con tecnología, pero quizá no tanto con ordenadores, de aquella época te llamaban la atención? Hombre, pues como a todos los videojuegos, ¿no? ¿Tenías en aquella época consola o algo así? No, en el propio ordenador estaban los típicos juegos, el Day of the Tentacle y bueno, y muchos otros. Nos falta aquí Fran Ramírez porque al final Fran Ramírez es un entusiasmado, ¿no? Del mundo retro y de los años 80, de informática de los 80, incluso de los 70, pero bueno, es un apasionado y una base de conocimiento enorme, Fran Ramírez. O sea, es para sentarse con él, tomarse un café y recordar videojuegos de la época y ordenadores de la época. ¿Me ibas a decir algo más, Eloy? Sí, que yo por aquel entonces no tenía, digamos, ni el conocimiento ni la intención de programar. Eso vino más tarde, vino cuando pasé por la universidad, que ahí sí que fue cuando realmente aprendí a programar. Porque tú cuando elegiste carrera, elegiste informática. Sí, bueno, me lo sugirió mi madre. Me dijo, ¿por qué con lo que te gusta el ordenador, por qué no te...? Porque yo no tenía claro lo que quería hacer, ¿no? Me lo sugirió mi madre y me pareció bien y tiré por ahí. ¿Qué otras opciones tenías Opciones. en mente? Sí, si no estudio informática, Bueno, estudio economía, estudio química, yo no sé. realmente quería apuntarme a la Academia de Suboficiales del Ejército, pero se torció la cosa Es un cambio, ¿eh? Es un y no cambio. pude apuntarme. Bueno, Entonces hice la selectividad, me salió buena nota y eso, me sugirieron apuntarme a informática. Y como por aquel entonces ya me gustaba mucho, pues dije, ¿por qué no? Vamos a probar informática. ujú. Bien, bien. Pues bueno, yo creo que al final la informática ganó, ¿no? En este caso, a un apasionado más, porque al final yo creo que es tu camino, era ese, ¿no? Al final no te arrepientes para nada de la elección que hiciste en ese Y momento. en aquellos años coincide que también empecé a interesarme un poco por el hacking y por la seguridad informática. Entonces, en la red de la universidad empecé a hacer mis primeros pinitos con sniffers, con todo tipo de programitas. Y bueno, y incluso hay veces que no es necesario ni siquiera una herramienta para hacer un ataque, ¿no? Que la propia mala configuración de un equipo te permite libremente acceder a él. Entonces me dedicaba a localizar a posibles PCs que tuvieran esos fallos de seguridad y me dedicaba a contactar con esas personas para decirle, hey, cuidado, aquí tienes un problema. O sea, actuabas ahí de buena fe, ¿no? Sí, a veces te lo agradecían y otras veces no. Uy, es que eso hoy en día es un tema muy complejo, ¿eh? O sea, entiendo que hablamos hace muchísimos años, pero hoy en día la ley no entiende de buenas fe, eso No, no, realmente no se puede hacer, no se puede hacer.
no necesitaban ningún programa específico para entrar en el ordenador, simplemente tenían compartido por Samba todo el disco duro de la empresa, y entonces tú entrabas ahí por IP y empezabas a ver las carpetas y veías las nóminas, no sé qué, no sé cuántos. O sea, cuando encontrabas alguna información que te pudiera dar el correo electrónico o el teléfono de la persona, llamabas y le decías, oiga, usted es que tiene esto compartido en Internet. Le van a... vamos, le van a borrar los datos o le van a hacer cualquier destrozo. Está expuesto públicamente, ¿no? Lo que quieres Claro. decir. Sí, eso, bueno, hoy en día todavía hay casos, Hoy ¿no? en día eso está mucho más cuidado, la seguridad. Configuraciones donde se expone información sensible a Internet de manera pública y, bueno, pues son por malas configuraciones que suceden, ¿no? Bien, pues con esta parte llegamos al final del bloque 1, bloque de los comienzos. Vamos a pasar al bloque 2, que es el bloque profesional. Entonces te queríamos preguntar un poco sobre que nos cuentes un poco, para que no te conozca, cuál es tu trabajo o a qué te dedicas tú en tu día a día. Bueno, soy informático. Informático, no te sabría decir, a ver, me dedico a todo. Soy informático de soporte, informático de mantenimiento, informático programador, soy multiinformático. Vale, vale. Y ahora sí, quizá lo que nos reúne aquí un poco más es saber más del proyecto que tienes entre manos, ¿no? El proyecto que es, pues como te he dicho antes, el motorcito, ¿no? Que hace pues eso, que te hace una ilusión diferente del día a día, y es tu proyecto de Anticitera y su isla. Así que si nos puedes explicar un poco más sobre ello. A ver, la isla de Anticitera debe su nombre a que en 1901 se encontró en un pecio, entre otras joyas, estatuas y cosas, pues un mecanismo que era una caja de madera con unos engranajes, lo que se conoce como el mecanismo de Anticitera. Entonces, ese mecanismo en un principio pues pasó desapercibido, ¿no? Le prestaron más atención a las esculturas y al resto de joyas que había en ese pecio. Pero con los años fueron pasando distintas personalidades e hicieron bueno, se dieron cuenta de que aquello no era normal y fueron estudiando más en profundidad el mecanismo. A más lo estudiaban, más les sorprendía que los griegos, pues, con las herramientas que tuvieran, serían, eran capaces de hacer ese mecanismo con esa precisión, esos engranajes y todos esos cálculos, que es un poco lo sorprendente del mecanismo. Vale, pero relacionado con tu proyecto, ¿qué es lo que haces tú en el proyecto? A ver, yo básicamente un día estaba aburrido y estaba pensando en dominios y bueno, me topé con dominios.ai, que son de la isla Anguila, que es una colonia británica, y dije, ¿existirá el dominio.ia? Me puse a buscar y evidentemente no encontré nada. Entonces pensé, como el dominio de 2 dígitos es exclusivo para países, ¿qué país podría ser el mejor país para el dominio.ia? Y bueno, encontré otros ejemplos, por ejemplo, la isla de Man, que es IAM, que me dieron que pensar que alguna isla podría ser buena candidata para el dominio IA. Y entonces, buscando islas con la letra A,
automáticamente ya me apareció Isla Anticitera y ahí digamos que el match fue 100%, ¿no? Cuando empiezas a tirar de la historia de Anticitera y su mecanismo, pues te das cuenta que es un lugar hecho a medida para ese dominio. Ujú. El mecanismo de Anticitera es considerado el ordenador más antiguo de la humanidad. Qué mejor tributo que ese para una inteligencia artificial moderna. Ujú. Está bien hilado, la verdad que sí. Está bien trabajado el nombre. Mucho más que, Em, mucho más que el de la colonia británica de Anguila. ¿Y qué es lo que más te apasiona de los retos que te marcas? Porque, bueno, entiendo, tienes tu trabajo, luego haces tu proyecto, también tienes un blog. ¿Qué es lo que más te apasiona de los retos que te Bueno, marcas? la idea que tengo sé que es muy complicada. Sé que es muy difícil que algún día llegue a suceder. Un poco lo que trato es de, de infectar a otros con mi idea. Es decir, que otros sean capaces de entender mi idea y de apoyarla. Porque estoy decidido completamente a llevar a cabo esta idea. Entonces, aunque pase el tiempo, aunque yo me muera, por ejemplo, me gustaría que alguien en algún momento consiguiera que Isla Anticitera fuera el dominio de .ia. Ujú. Vale. Y esto, la única forma de conseguirlo es influir a las personas, Sí, bueno, influir es la pasión, positivamente. es lo que hablábamos, es tu pasión y es llevar tu idea a que ya seas tú o posteriormente alguien, Yo pues esa reconozco idea avance. que tengo mis limitaciones, entonces lo que busco es sobrepasar esas limitaciones apoyándome en otras personas. O sea, allí donde yo no soy capaz de llegar, seguro que habrá otra persona que lo hará mejor que yo. Ujú. Sí, eso está bien, eso está. Cada uno tiene unos límites, ¿no? Pero luego hay otro que puede Es continuar una más. forma de hacer trampa y de sobrepasar los propios límites. ¿Y cómo planificas el tiempo para trabajar y poder llevar a cabo tus proyectos más personales? Realmente el proyecto no me requiere mucho de tiempo, quiero decir, está todo redactado y no me requiere mucho tiempo. De vez en cuando escribo a alguna persona, a alguna otra, buscando a ver si obtengo alguna reacción, pero diariamente no me lleva mucho tiempo. Sí que a lo mejor pienso en ello y le doy vueltas a lo largo del día, pero es para ver si se me ocurre alguna cosa que pueda hacer o que pueda planificar. Ujú. Vale, pues bueno, llegamos al final del bloque 2 en la parte más profesional y estos proyectos personales que también os estás profesionalizando. Y llegamos al bloque 3 que es el bloque personal. Entonces te quería preguntar algo que te guste hacer y que no tenga que ver con tecnología. Esta es una pregunta típica que hacemos a todos los invitados. Me gusta Porque no hacer todo no todo es deporte, tecnología. me gusta hacer ciclismo. A ver, yo que soy padre, pues me gusta hacer vida familiar, ir con los niños, llevarlos aquí, llevarlos allá, disfrutar en Ujú. familia. Bueno, sí, eso sí, es muy típico cuando eres padre, A ver, que efectivamente. ya tengo unos años, 44 tacos. ¿Y qué esperas de 2024 respecto a tus proyectos personales? O sea, ¿qué esperas de este 2024, por ejemplo, con el proyecto Anticitera o con tu blog de Work? No espero grandes cambios, sino más bien pequeñas victorias. Por ejemplo, esta entrevista, pues es para mí una pequeña victoria.
el mandarle un correo a alguien y que esa persona te responda y te diga que le parece guay tu idea y tal y cual, pues es una pequeña victoria. Y pues eso, a base de pequeñas victorias yo creo que se va ganando la batalla. Vale, pues ahora verás, para acabar, Eloy, ¿qué consejo darías a aquellos que quieren llevar a cabo sus proyectos más personales, es decir, fuera de su entorno laboral, pero que tienen una idea, que quieren llevarla a cabo? ¿Qué consejo les darías? No hay que tener prisa, hay que plantearse las cosas con cabeza y con calma. A veces no es todo ahora y ya. A veces hay un refrán que dice que no estés pensando en el objetivo, disfruta del camino. Es decir, Ujú, lo más bonito de un reto no es cuando lo consigues, es mientras lo estás logrando. ujú. Pues ahí se queda, es buen consejo, ¿eh? No hay que, o Es sea, es un... sin pausa, pero, o sea, pero sin prisa, ¿no? Eso es, disfrutar del camino. Y disfrutar el camino, exacto, sí, porque eso es lo que nos queda, disfrutar. Yo Eh, es lo que me planteo con mi proyecto y lo estoy disfrutando así. eso está bien, Eloy. Pues llegamos al final de la entrevista. Eloy, darte las gracias por tu tiempo, ¿vale? Por haber estado aquí con nosotros y por habernos dado o regalado este tiempo. Y nada, para el que quiera conocer más, tiene la web, ¿no?, de la Isla Ticitera, también tiene el blog de Earthwork, y luego tenéis ahí el contacto a través de su perfil público en My Public Inbox, aquí está, aquí debajo, Sí. aquí Y, debajo. y Contacto. Sí, Eloy. recientemente he creado un canal en Telegram para que todos los que estén interesados puedan entrar a debatir. Perfecto. Pues muchas gracias por tu tiempo, Eloy, y nos A ti, vemos, a los demás, nos vemos en la próxima entrevista en My Public Inbox. Un placer, muchas gracias. un placer, hasta luego.